Profesora Lorena Macías y compañeros estudiantes, tengan ustedes muy buen día. En este momento voy a hablar respecto de la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno. El 17 de mayo del 2023, el señor presidente de la República Constitucional del Ecuador, Guillermo Lasso, presentó el decreto de ley de urgencia económica con el objetivo de fortalecer la economía familiar y los negocios populares. Esto amparándose en el principio de progresividad de la carga tributaria. Dicho decreto de ley es denominado Decreto de Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, decreto número 742, lo que consiste en una reforma tributaria que afecta a nivel normativo inicialmente a la Ley de Régimen Tributario Interno y consecuentemente al Código Tributario. Los cambios de esta reforma se centran en el impuesto a la renta, el RIMPE y pronósticos deportivos. Su entrada en vigencia está condicionada una vez emitido el dictamen favorable de la Corte Constitucional. ¿Pero qué es el principio de progresividad de la carga? Consiste en que para que haya un reparto equitativo a la hora de pagar impuestos, los contribuyentes pagarán según su nivel de renta aumentada de forma proporcional. En otras palabras, es que quien tiene mayor capacidad contribuirá más a través de los impuestos para el mantenimiento de los gastos públicos. Aquí tenemos el decreto 742 de Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Ahora vamos a ir al título 1, reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. Aquí tenemos decreto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Título preliminar, objeto y ámbito. Pasamos al artículo 3 del libro 1, reformas a varios cuerpos legales. Título 1, reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. En el artículo 3 tenemos sustituyase el segundo artículo enumerado posterior al artículo 10 referente a las rebajas por gastos personales conforme a lo siguiente. Las personas naturales gozarán de una rebaja de impuesto a la renta causado por sus gastos personales aplicables antes de imputar créditos tributarios a los que haya lugar de conformidad con la ley. Para establecer el monto máximo de rebaja señalado en el inciso anterior se deberán observar las siguientes reglas. Tenemos primero una regla para las personas naturales sin cargas familiares. En el literal A. En el literal B tenemos la regla para personas naturales con cargas familiares y en el literal C encontramos la regla para personas naturales con cargas o con cargo de personas con enfermedades catastróficas, raras y o huérfanas. Vamos al literal A. Para el caso de personas naturales sin cargas familiares, el monto de la rebaja de gasto por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por 7. Es decir, personas naturales sin cargas familiares, entonces tienen un valor de una canasta básica multiplicada por 7. En el literal B dice, para el caso de personas naturales con cargas familiares, el monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de la canasta familiar básica multiplicado por la cantidad de canastas que le corresponda según el número de sus cargas familiares conforme a la siguiente tabla. Bueno, si esta persona tiene una carga familiar, entonces el número de canastas familiares básicas por el cual multiplicará será por 9. En el caso que tenga 2 será por 11, en el caso que tenga 3 por 14 y así, conforme la tabla lo indica. En el literal C del artículo 3 tenemos para las personas naturales con o cargo de personas con enfermedades catastróficas raras o huérfanas. El monto de la rebaja por gastos personales será equivalente al 18% del menor valor entre los gastos personales declarados en el respectivo ejercicio fiscal y el valor de canasta familiar básica multiplicado por 20. Igual podemos observar aquí la tabla que una persona que cuente o que tenga a su cargo una persona con enfermedades catastróficas, entonces podrá multiplicarlo el valor de su carga familiar por 20. Más adelante dice si el valor de la rebaja aplicable supera al del impuesto a la renta causado, no se configurará por el pago en exceso por la diferencia y por lo tanto no generará derecho o devolución para el contribuyente. Para efectos de este cálculo se considerará el valor de la canasta familiar básica al mes de enero del ejercicio fiscal, respecto del que se liquida el impuesto, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Es decir, se va a considerar el valor de la canasta familiar que esté
al inicio del ejercicio fiscal, en este caso en el mes de enero. Los gastos personales referidos en el presente artículo corresponden a los realizados en el país por concepto de vestimentas, educación, alimentación y salud, incluyendo los que correspondan a las mascotas a cargos del sujeto pasivo. También los gastos que realice por arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, el pago de pensiones alimenticias, turismos nacionales en establecimientos registrados y con licencia única anual de funcionamiento y arte y cultura, conforme se establezca el reglamento respectivo. No obstante, en cualquier caso deberá excluirse el IVA y el ICE de las transacciones. Para cuantificar la rebaja por gastos personales se podrá considerar los gastos realizados por cada carga familiar. Se considerarán como cargas familiares a los padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos hasta los 21 años o con discapacidad de cualquier edad, siempre que no perciban ingresos grabados y que sean dependientes del sujeto pasivo. En el caso de que dos o más contribuyentes tengan las mismas cargas familiares, estas podrán ser distribuidas entre ellos de forma discrecional, pero en ningún caso dos o más personas contribuyentes podrán considerar la misma carga familiar para la rebaja por gastos personales. Ya dentro del artículo 4 tenemos, posterior al artículo 35, agréguese un nuevo capítulo según lo siguiente. Aquí tenemos impuesto a la renta único a los operadores de pronósticos deportivos. Tenemos artículo 35.1, crece el impuesto a la renta único a los operadores de pronósticos deportivos conforme al presente capítulo. El artículo 35.2, el objeto del impuesto, se establece un impuesto a la renta único sobre los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos realizados a través de Internet o cualquier otro medio. El artículo 35.3, hecho generador. El hecho generador del impuesto será la percepción del ingreso de cuenta ecuatoriana por actividades de pronósticos deportivos desarrollados en vivo a través de Internet o cualquier otro medio. El artículo 35.4, en el ámbito sujeto, se sujeta a este impuesto en calidad de contribuyente las personas naturales y sociedades operadoras de pronósticos deportivos. Se sujetan a este impuesto en calidad de sustitutos las personas naturales o sociedades que hagan uso de la plataforma de pronósticos deportivos cuando el operador de dicha plataforma no sea residente fiscal en Ecuador o no tenga establecimientos permanentes en el país. El impuesto será administrado por el Servicio de Rentas Internas y más adelante, en este artículo 3, en el que sustituye el artículo 35, podemos ya observar el tema de cuál es la base imponible para residentes, cuál es la base imponible para no residentes, la tarifa del impuesto, cómo se va a manejar. Aquí tenemos un 15%, cómo se dará la declaración y el pago del impuesto. Y aquí tenemos las formas de pago, cómo se realizará en el literal A. El pago se realizará a través de empresas de cobro, de courier o de remesas al exterior. El usuario del servicio se convertirá en sustituto y en consecuencia dichas empresas percibirán el impuesto al monto a percibir de recibir los valores y declaraciones y pagarán a la administración tributaria en los plazos y formas establecidas por la autoridad tributaria mediante resolución de carácter general. Y luego, bueno, en el literal B sigue hablando de cómo se va a seguir realizando el tema del pago. Bueno, esta es mi parte, la cual quería presentar. Agradezco por la atención brindada y continúan mis compañeros con la exposición de nuestra parte grupal. Muchísimas gracias.